Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan podido descansar. Sé que ayer entonces también tuvimos clase. Muchísimas gracias a todos por conectarse este sábado en la mañana. A veces sé que es muy complejo porque muchos también trabajan el día, el día sábado, pero igual no se preocupen, recuerden que todas las clases quedan grabadas. Voy a aprovechar nuevamente para compartirles el enlace, así como ya hemos venido haciendo durante todas las clases de esas clases, esas reuniones de Zoom que han quedado grabadas para que entonces, si en algún momento no se pudieron conectar o si en algún momento quizás se les dañó la conexión o por ejemplo hoy que sé que es un día laboral para muchos, no pueden estar, que lo puedan hacer a través de la visualización de la clase en diferido. Bueno, ya les voy a mostrar que ya están las cuatro clases. Un segundo les comparto la pantalla. Está. Entonces, lo que yo siempre les comparto es el enlace de esta primera clase, pero lo que yo les he explicado es que cuando ustedes ven, pues como la parte a un costado, están las otras clases que hemos visto. Acá están todas las clases, entonces clase uno, clase 2, clase 3 y la clase número 4 para que entonces puedan ver las clases grabadas, no se pierdan los detalles o si en algún momento, por ejemplo, necesitan como, bueno, no entendí este tema o necesito reforzar un poco más en este tema, allí lo pueden hacer. Vamos a continuar con el día de hoy. Teníamos entonces una actividad pendiente que estábamos trabajando principalmente, bueno, ayer trabajamos a Bandura con esa teoría del aprendizaje social y empezamos a ver a Albert Ellis con la terapia racional emotivo-conductual. Y la idea es que el día de hoy miremos cómo fue esa resolución del caso. Teníamos el caso de David, que la idea principalmente con David era analizar cuál era el evento activador, cuál era la creencia que tiene de ese evento activador, que sería el evento activador A, creencia B, y lo que serían las consecuencias, que son consecuencias o emocionales o conductuales de esa creencia que se desenlaza del evento activador. Y allí la idea era analizar en un caso muy corto lo que ya hemos visualizado, ya les voy a compartir la pantalla nuevamente, de A, B, C. Sí, están en el material de estudio. Allí están, tú los puedes buscar así como tema número uno y están todos los videos. Allí los puedes encontrar. Entonces estábamos acá, donde veíamos en un caso que una persona llega a un lugar que puede ser una fiesta, que puede ser pues como alguna casa, alguna invitación, pero que resulta que la persona inmediatamente siente que lo están observando, lo están evaluando. Pues es más que, digamos, natural que si tú entras a un lugar donde hay muchas personas y ya todos estaban reunidos, pues quizás todos te van a volcar a ver a ti, pero que no necesariamente es una un indicativo de que te están evaluando de manera negativa o a mal. Y mencionábamos que dependiendo de la situación, es decir, la situación no cambia. Lo que sí va a cambiar son esas creencias que el paciente en este caso va a tener de esa situación en particular. Y que de esas creencias, de esa situación en particular, es allí cuando el paciente va a tomar de pronto la decisión o de irse, se siente que lo están evaluando negativamente, se siente que de pronto lo están criticando, lo están juzgando, por cualquier componente, porque de pronto el paciente tiene un pensamiento automático, igual el pensamiento automático no es tanto de Ellis, es más de Beck, pero para que me comprendan, como el primer pensamiento que se le viene a la cabeza al paciente puede ser
de pronto no les gusta mi peinado o no me vine vestido acorde a la situación. Entonces es allí cuando inmediatamente el paciente piensa esto, que muy posiblemente va a tomar una consecuencia, que sería la C. Se va a sentir triste durante toda la estancia en la fiesta o va a tomar la decisión de marcharse. Entonces, dependiendo de cómo pensemos, dependiendo de cómo evaluemos de manera positiva o de manera negativa esa situación en particular, es que nosotros vamos a tener unas consecuencias importantes. Voy a dejar de compartir porque creo que en este momento me acabo de acordar algo que ayer no les expliqué, que debo explicárselos porque quiero que lo comprenda muy bien. Ya de pronto no dentro de ese marco de ELIS, sino desde el marco de Bandura. No sé si ustedes recuerdan que ayer estábamos viendo entonces esa TAS, teoría del aprendizaje social de Bandura, volviendo un poco al tema como de Bandura, porque quiero que comprendamos que ayer estábamos viendo dos casos clínicos de Bandura, uno que era un niño de, de 12 años y otro que era un niño pues ya adolescentes. Pero lo que yo quiero entonces que comprendamos o lo que yo quiero explicarles es que, bueno, ayer vimos el caso, ¿cierto? Pero que también hay muchas personas que de pronto no se aplica la técnica. En quienes no se aplica esta técnica de la teoría del aprendizaje social, aquí haciendo un paréntesis con Bandura, de lo que estábamos viendo de Ellis, pero sí me parece fundamental, algo que no les expliqué ayer y que hay que tener muy en cuenta, y es que la técnica del modelamiento que fue la que vimos, sabemos que es una técnica que es muy efectiva, es una herramienta de hecho muy efectiva en muchos casos, pero que así como vimos en la de sensibilización sistemática, no en todos los casos, no en todos los tipos de poblaciones o no en todas las circunstancias o no en todos los tipos de diagnóstico, también hay que hablarlo, de pronto puede ser adecuada. No en todos los casos va a ser adecuada o requiere de ciertas adaptaciones que allí es donde jugamos el papel muy relevante los terapeutas mirando cómo se puede hacer una adaptación según el caso. Entonces, algunas situaciones donde no se recomienda que esa técnica, que esa herramienta sea efectiva, va a incluir, por ejemplo, primero, personas que de pronto tengan una dificultad significativa en la atención y la percepción. Cuando me refiero dificultad significativa en la percepción, no solo me refiero al TDAH grave no tratado. Aquí también creo que ayer me hacían una pregunta sobre, bueno, ¿qué técnica de pronto no es tan buena, no es de primera elección cuando tenemos un paciente con TDAH? En pacientes con déficit atencional que es muy extremo, que es significativo y que es grave, y cuando me refiero grave no es que esté tratado, sino que sea un paciente que sí tenga TDAH y que no sea tratado, que no haya nunca ido de pronto al neuropsicólogo, pues que tenga el diagnóstico, pero que nunca haya estado de pronto en estimulación cognitiva, o que de pronto no tenga un manejo psiquiátrico, pues son pacientes que pueden no concentrarse lo suficiente para observar. Porque recuerden que en el modelado algo que estábamos trabajando es que el primer paso, el primer enfoque de la técnica es esencialmente la atención. Entonces, si tengo un paciente que tiene pues dificultades atencionales significativas, que no ha sido tratado, pues no se va a concentrar lo suficiente, no va a observar, no va a retener la información necesaria para la imitación. Una antesala fundamental para la memoria es la atención. Si yo no presto atención a algo, yo no almaceno, yo no codifico y no evoco. Eso por un lado. También personas que tengan, digamos, un trastorno del espectro autista, TEA, que sea grado 3, es decir, que sea significativo. Grado 3 en el sentido de que necesitan una ayuda significativa en muchas áreas de su vida, van a tener dificultades para interpretar, para procesar ese comportamiento del modelo, especialmente si, por ejemplo, presentan un déficit o un desnivel referente a la teoría de la mente.
a la cognición social, porque recordemos que acá en la teoría de Bandura necesitamos es de un modelo, observar un modelo, y eso tiene que ver mucho también, bueno, acá no los quiero pues como enredar con esa parte del proceso de la información, de la imitación, pero tiene que ver mucho con las neuronas espejo, de cómo nosotros imitamos a los demás. Entonces, en ese tipo de pacientes pueden tener también dificultades, también en personas con alteraciones en la imitación o el aprendizaje social, vinculándonos entonces con este aspecto que les mencionaba del autismo, grado 3, donde de pronto hay pacientes con esquizofrenia, con desorganización, o sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero cuando me refiero es que se relaciona es porque hay alteraciones en la imitación y en la teoría social, en el aprendizaje social. Entonces, pacientes con esquizofrenia, una esquizofrenia desorganizada o con trastornos psicóticos severos, van a presentar dificultades para poder interpretar qué está haciendo el modelo y cómo ellos lo deben utilizar. Entonces eso va a afectar al fin y al cabo su capacidad para aprender a través del modelo, a través de la observación. Hay otro componente, no sé si ustedes lo han escuchado, es una incapacidad para reconocer o expresar esas emociones, una lexitimia. Hay grados de lexitimia, entonces cuando tengo o me enfrento a un paciente con lexitimia severa, con lexitimia significativa, pues no me van a captar correctamente esas señales emocionales y comportamentales del modelo. Entonces, ese otro tipo de pacientes donde de pronto no es tan buena la técnica, o personas que también es muy característico y que de hecho, por ejemplo, con Juan, el paciente que les mostré, que tenía 15 años, al principio él tenía una fuerte resistencia, había un rechazo, limitación, también por el tipo de personalidad, pero se logró, pues se hizo una adecuación con él y se logró, así como vimos en el caso de ayer. Entonces, algunos pacientes con trastornos de la personalidad, como un trastorno antisocial o un trastorno narcisista de la personalidad, pueden rechazar como la autoridad o esa figura del modelo. Porque si ustedes recuerdan ayer con la técnica, hay varios tipos de modelo, hay varios tipos de modelamiento. Entonces está modelamiento encubierto, hay varias fases, que la idea es que se trabajen esas fases con el paciente. Y al fin y al cabo, eso es lo que va a dificultar ese aprendizaje a través de la observación. Si yo no quiero realmente tener una figura de autoridad, si yo no quiero tener eh, una figura modelo, pues yo no lo voy a hacer. Pero también, por ejemplo, con personas que han tenido experiencias traumáticas asociadas a las figuras de autoridad, porque de todas maneras nos van a ver de pronto a nosotros erróneamente, porque no somos autoridad, pero a los terapeutas nos van a ver de pronto como figura de autoridad en esta técnica, porque igual es una guía, entonces van a mostrar resistencia, imitar conductas. Si de pronto este tipo de personas con este vínculo de experiencia traumática con figura de autoridad va a comprometer su autonomía o va a comprometer también su seguridad. Entonces, en general es importante tener en cuenta que sí es un método muy bueno, es un método que a lo largo del tiempo se ha podido utilizar combinándolo con ELIS, por ejemplo, que ya lo vamos a volver a trabajar, pero es importante mencionar que pues el objetivo también es importante tenerlo en cuenta, cómo es la expresión emocional del paciente, cómo es el estilo también de comunicación del paciente y también es vinculándolo también con otro tipo de pronto de características significativas de los estilos de personalidad. Entonces es una técnica muy buena, es una técnica muy típica de primera elección, pero que también hay que mirar en qué pacientes no me van a funcionar. Entonces, volviendo al tema de ELIS, nuevamente será como el cierre de Bandura que ayer olvidé decírselos. Teníamos entonces esta parte de la teoría de la práctica clínica, que teníamos el siguiente caso. David está perturbado, pues obtuvo malos resultados en un trabajo que realizó. David piensa que no es buen trabajador. Llega a su casa, le comenta a su esposa la situación. David llora desconsoladamente y se siente deprimido. Teníamos entonces ayer esta actividad, que fue la última parte de la clase. Ahora vamos a ver las respuestas.
Entonces David está perturbado, pues obtuvo malos resultados en el trabajo que realizó. ¿Cuál fue el evento adverso? El evento adverso no fue el trabajo. El evento adverso fue los malos resultados, ¿cierto? Como tal, los malos resultados en el trabajo. Porque una vez en una clase me dijeron, no, es que el evento adverso es el trabajo, no, ese es el lugar. Pero, ¿qué fue lo que detonó ese aspecto en David en este caso? Que tuvo malos resultados, ¿sí? La creencia es que David en sí tiene malos resultados, entonces, ¿cuál es la creencia? Como tuvo malos resultados, inmediatamente David puede pensar como no valgo como persona, que es una creencia irracional que ya vamos a entrar a conocer. ¿Y cuál sería la consecuencia? La consecuencia es que David se siente deprimido. Entonces, en general, así es como nosotros vemos esta parte de, en un momento, así es como nosotros vemos esas creencias irracionales. Es en un tema, pues obviamente, de pronto, pues es un, como lo menciono, muy corto, pues como el dato, ¿cierto? Exacto, de incapacidad, se desvaloriza. Pero ya vamos a ver cómo sería en un paciente de pronto que tenga un discurso mucho más largo. Entonces, esta terapia racional emotiva, la TREC, tiene una primera técnica o una primera parte que es ABC. A acontecimiento, siempre debemos operacionalizar las conductas que nos dice el paciente. Luego, analizar esas creencias irracionales, ideas poco realistas. Un ejemplo claro es David. Pues el hecho de que haya tenido un solo resultado negativo no quiere decir que entonces de pronto no vale como persona. Y esas consecuencias, consecuencias emocionales y conductuales, importancia también no solo de las conductas, en este caso, por ejemplo, una consecuencia es que David se siente deprimido, una consecuencia emocional. Pero si le añadiéramos acá una consecuencia comportamental sería, es que David se siente deprimido y decide renunciar al trabajo. Supongamos que dice lo siguiente. Entonces, así sería una consecuencia también emocional, emocionales conductuales, y luego se añade una parte de y una parte de. En la parte de es cuestionar las creencias irracionales del paciente y la parte de son nuevas creencias racionales, es decir, hacer ya reestructuración cognitiva con el paciente, que ya lo vamos a entrar a conocer. Pero entonces acá es donde nosotros, acá hacemos un análisis en A, B, C. Todo esto es el análisis de lo que el paciente nos aporta. Pero ya teniendo el D, teniendo el E, es cuestionar esas creencias irracionales que ya nos toca a nosotros como terapeutas, y la parte de son generar en el paciente o ayudar al paciente a tener unas nuevas creencias, hacer la técnica de reestructuración cognitiva. Entonces, Ellis nos dice la siguiente frase: todos tenemos creencias, como entendemos el mundo, que son diferentes, son subjetivas entre sí. Y acá, volviendo al tema, que creencias irracionales son cogniciones que median en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras conductas y que producen al fin y al cabo, pues cierto grado de malestar. Algo que una vez me preguntaron y que creo que es importante también volverles como a recordar, y es una pregunta muy, muy importante que nos debemos hacer, y la pregunta que me hicieron en esa clase es, bueno, ¿cómo se aborda cuando las creencias irracionales que tenga el paciente son ciertas? Entonces, desde la terapia cognitiva de Albert Ellis, cuando una creencia irracional resulta ser objetivamente cierta, que tiene un fundamento en la realidad, que sí tiene una comprobación, pues en realidad el abordaje no consiste en intentar cambiar la realidad del paciente, pues desafortunadamente en muchos aspectos nosotros estamos supeditados como a la realidad, a lo que es. Si pudiéramos cambiar la realidad de muchos sería magnífico, pero la idea es trabajar en esa interpretación, en esa regulación emocional,
en las estrategias también de afrontamiento. Entonces, por ejemplo, en estrategias de afrontamiento de cómo poderlo manejar, es que el paciente tenga pues una distinción, una separación entre lo que es la realidad y lo que es la catastrofización, que ya vamos a entrar a conocer un poco esas creencias, y puede que la creencia sí tenga algo de verdad, puede que la creencia sí sea fehaciente, que sea fáctica. Entonces, el problema no está en la creencia, ¿cierto? El problema está en cómo se magnifica o cómo se interpreta esa creencia, que se puede trabajar en que en reducir de pronto esa carga emocional asociada a ese aspecto y explorar otras perspectivas que le puedan dar al paciente un equilibrio emocional y comportamental. Y de pronto no tanto ya desde la ELIS, porque recuerden que ELIS entonces nos marca la pauta en esto, en lo que son las creencias irracionales, ideas poco realistas, ya teniendo en cuenta este concepto que de pronto el paciente me dice, sí, es que tengo, y ya se comprueba realmente que es que no es una creencia, realmente es algo que está en la realidad del paciente. Allí, ya que se hace, de pronto ya es trabajar con el paciente en aceptar la realidad sin resignarse, ya no desde la ELIS, sino que se puede usar de pronto estrategias más desde la terapia de aceptación y compromiso, la ACT, que es de tercera generación, para ayudar al paciente a poder convivir con esa realidad en la que está sin que esa realidad controle como su vida. Entonces, si algo es cierto, se puede validar esa experiencia del paciente y luego ya centrarnos en qué hacer al respecto, en lugar de pronto de que el paciente se quede ahí quejándose, se quede en la queja y rumie en la queja, o que tenga, entre comillas, un sufrimiento pasivo, que ese concepto lo vamos a abordar en terapia de aceptación y de compromiso, porque la idea es trabajar desde la ACT en esa flexibilidad cognitiva. Entonces, como ya sabemos que desde Albert Ellis de pronto no es una creencia irracional, de pronto el paciente sí dice, sí, es que en el trabajo me dicen que no soy muy bueno, en el trabajo son los que me dicen tal, tal, tal. Entonces, aunque la creencia sea cierta, se puede explorar otros pensamientos que de pronto puedan ser alternativos, que sean mucho más funcionales, que ayuden a disminuir esa angustia del paciente. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, todavía la técnica de reestructuración cognitiva, pero modificar de pronto la forma en que se procesa como esa información que está teniendo el paciente, eh, sin negar la realidad. Por eso les digo que es muy de ACT que vamos a tener en cuenta en la tercera generación, revisar también esa utilidad de la creencia. Entonces, aunque sí, la creencia puede ser cierta, ahí es donde venimos con el método Sócrates. Es útil seguir enfocándose en ella de la misma manera, es útil que tú te sigas de pronto quedando allí o quieres cambiarlo. Entonces se puede trabajar en desapegarse de esa creencia que pues al fin y al cabo al paciente no le aporta mayor crecimiento ni tampoco bienestar. Un ejemplo práctico, ya para continuar con esta parte de lo que son las creencias irracionales. Un ejemplo práctico podría ser una persona que piense, nunca voy a ser tan exitoso como mis compañeros, porque de pronto nunca tuve la formación o nunca tuve las oportunidades. Un ejemplo de una creencia irracional, ¿cierto? Y puede ser cierto, sí, puede que tuvo la persona menos oportunidades, que de pronto no estudió, no sé, en la mejor universidad, pues sigue siendo una creencia irracional, pero que tiene como un componente entre comillas, también, cierto, porque, bueno, acá entre paréntesis, yo creo que la universidad no hace al profesional, sino que el mismo profesional es quien se construye, pero la persona puede pensar eso. Entonces, puede ser cierto que sí, tuvo menos oportunidades, pero entonces en lugar de que el paciente niegue esa realidad, se puede trabajar en qué recursos actuales, por eso se enfoca la ACT, igual estamos combinando dos aspectos, terapia de aceptación y compromiso, reestructuración cognitiva, trabajar en qué recursos tiene el paciente ahora y cómo puede progresar dentro de las posibilidades que quizás en este momento
con las que en este momento cuenta. Entonces, la idea es que el paciente o que se puede ayudar a reformularlo. Por ejemplo, ese pensamiento, hacer una reestructuración cognitiva. Entonces, tuve menos oportunidades, pero eso no significa que no pueda avanzar o que no pueda lograr mis propios objetivos. Entonces, miren que el objetivo acá no es cambiar la verdad objetiva, no es cambiar la realidad del paciente, porque a veces no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar esa forma en que el paciente se relaciona con sus sus pensamientos, en sus creencias, para poder reducir ese malestar emocional, mejorar obviamente su calidad de vida y que el paciente tenga pues como unos comportamientos mucho más eh, guiados a una meta de vida. Entonces, esto ya sería la parte de nuevas creencias racionales y lo que les expliqué, cuestionar esas creencias irracionales, que es como tal, acá la aplicación de la técnica de la, de la reestructuración cognitiva. Entonces, vamos a ver una introducción de lo que son esas creencias irracionales. Al principio, entonces, Albert Ellis nos propone 11 creencias irracionales, ya les voy a explicar cada una de ellas y ejemplos prácticos que pues podemos ver en la vida cotidiana. Y como les mencionaba ayer, ya luego Albert Ellis, por facilidad, empieza a recopilarlas en tres grupos de creencias irracionales básicos. Entonces, recuerden que esas creencias irracionales son necesidades, son exigencias absolutistas, son necesidades perturbadoras como debería, tengo que ayer les daba el ejemplo como, bueno, es que los demás deberían ser puntuales, yo debería ser puntual, entonces ahí está como esa inflexibilidad cognitiva del paciente. Entonces acá se agrupa en tres. De uno mismo, debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones de las otras personas, entonces las personas deben actuar de forma agradable, de forma considerada, de forma justa, y de la vida y del mundo que debe ofrecerme unas condiciones buenas, fáciles para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo o incomodidad. Realmente las 11 creencias irracionales que vamos a ver, que son estas, se van a agrupar en estos tres grupos de deberías, de autoexigencias, de heteroexigencias y ya. Entonces vamos a ver un video introductorio para que lo podamos entonces conocer y ya explicarles cada uno de ellos. Recording in Entonces, realmente la TREC identifica una serie de creencias que son irracionales y que esas creencias irracionales generan emociones negativas, conductas que son desadaptativas o que pues pueden ser disfuncionales para el paciente. Entonces, según Ellis, esas creencias provienen de exigencias que son absolutistas, creencias que son muy rígidas, que son inflexibles, que las mismas personas se imponen a sí mismas, que imponen del futuro o que imponen también de los demás, del mundo. Entonces, la primera creencia es, debo ser amado, debo ser aprobado por todos. Es decir, es una necesidad extrema para el ser humano ya adulto, el ser amado, el ser aprobado por cada persona significativa en su entorno cotidiano. Entonces, por ejemplo, acá es una creencia, necesito la aprobación de todas las personas importantes de mi vida para poder considerarme valioso y si esto no está, entonces no soy nada valioso. Entonces, hay una consecuencia
Recuerden que todas estas traen consecuencias tanto emocionales y conductuales, y una consecuencia de esta creencia irracional es una ansiedad, es una baja autoestima y es una dependencia a nivel emocional, porque entonces todo el tiempo la persona va a estar queriendo pues ser amado, ser aprobado por todos y su entorno, y si en algún momento o en algún punto pues algún familiar no le refiere algo positivo o un reforzador positivo, llamémoslo así en este caso, pues ahí es cuando llega el sentimiento de fracaso. Otro es debo ser competente, debo ser exitoso en todo momento. Entonces, esa es la creencia irracional. Para considerarme a mí mismo como una persona válida, debo ser muy competente, suficiente, capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Entonces, acá la creencia es si no soy excelente en todo lo que hago o en todos los ámbitos de mi vida, entonces soy un fracaso total. Entonces, este ser competente, ser exitoso a cada momento, pues lleva a una consecuencia en el paciente y es, por ejemplo, un perfeccionismo, un miedo al fracaso, la procrastinación. No sé si recuerdan el caso de Sebastián, que era un paciente que, pues, es más, se lo voy como a enseñar nuevamente, que estábamos trabajando, entonces era un caso de condicionamiento operante, que era procrastinación académica. Ay, perdón, de Juan Pérez. Entonces, miren que acá ya hicimos pues todas las estrategias, se miró, se observó el por qué tenía procrastinación y al fin y al cabo tenía entonces un miedo importante, acá está la reestructuración cognitiva, entonces acá se hizo pues de sensibilización, integración de técnicas, entonces la reestructuración cognitiva, que fue lo siguiente, identificar y modificar esos pensamientos automáticos disfuncionales, no soy capaz de cumplir con mis responsabilidades, para que entonces pues Juan pudiera tener pues una mejor adaptación en general. Entonces acá es importante tener en cuenta que muchas personas de pronto en ese afán de evitar de pronto responsabilidades, lo que hacen es prolongar, y esa prolongación es la procrastinación, pero que puede ser dada de esta creencia irracional. Si yo soy excelente, entonces soy un fracaso total. Luego tenemos las personas que deben actuar de forma justa y de forma correcta. Entonces acá tenemos las personas que no actúan como, entre comillas, deberían. Recuerden esto, los deberías, acá, los deberías, que son necesidades perturbadoras, autoexigentes, heteroexigentes. Entonces las personas que no actúan como deberían son viles, malvadas, son infames y deberían ser castigados por su maldad. Entonces, este tipo de personas, obviamente, pues cuando la persona piensa o la persona percibe que quizás el otro no está siendo justo, no está siendo correcto, es una creencia y trae una consecuencia. Entonces, ira con el otro, ira también con los demás, con uno mismo, resentimiento, conflictos interpersonales, porque entonces, claro, la persona va a pensar que no todo el tiempo son justos con él, que la persona de pronto, una creencia puede ser, si alguien me trata mal, es una persona horrible y por eso debe ser castigada. Entonces, todo el tiempo vamos a estar teniendo conflictos interpersonales porque no estamos respetando también cómo es el otro, cuál es, digamos, la individualidad del otro. No todos deberían ser justo como uno es. Ahí está la riqueza de las personas. Entonces aquí llega el ejemplo. Si yo tengo un paciente que tiene una autoexigencia, es que todas las personas deberían, no sé, caminar rápido en el transporte, en el metro, pues como en la vía pública, que yo tuve en paciente con esta creencia irracional, pues él pensaba, así como yo camino rápido en la vía pública, como es pública y es una vía rápida, todos deberían, y me dijo, todos deberían caminar rápido. Si no, son personas que pues no deberían caminar por la vía rápida, deberían irse por otro lado. Entonces, es una creencia irracional. Es decir, no todos tienen la capacidad, por ejemplo, de caminar rápido o no todos van de afán. Todos tienen que caminar acelerado, que de pronto no van a ningún lado. Entonces, claro, la persona, este paciente que les mencionaba, todo el tiempo en la vía pública tenía ira, pues en las aceras, todo el tiempo tenía ira, todo el tiempo tenía un resentimiento con los demás
Y llegó una vez, solamente fue en una ocasión, con ese paciente que llegó a tener conflictos interpersonales dentro de la vía pública porque le dijo a un señor, tienes que caminar rápido porque entonces esta vía es una vía pública donde todos deben caminar rápido porque entonces haces pues como lo digo, pues acá se llama trancón, pero sé que no en todos los países se utiliza esa palabra. Eh, taco tampoco se usa en todos los países. Obstaculiza. Entonces, miren que lleva a conflictos interpersonales, pues porque hay muchas características en muchas personas que si no están en mí o si están en mí no tienen que estar con los demás. Tenemos otra. Es terrible y catastrófico que las cosas no funcionen como a uno le gustaría. Entonces, acá la creencia es terrible cuando las cosas no salen como yo las planeé, que las cosas entonces deben salir como la persona quiere. Al fin y al cabo va a tener frustración porque no siempre los planes salen como uno pues los idealiza. Va a tener una intolerancia a la frustración significativa porque entonces todo el tiempo la persona va a estar pendiente, va a estar pendiente de cómo sale el plan, de cómo está el plan y si en algún momento el plan no sale justo como esa persona quiere, pues va a ser un fracaso total. Entonces, lo va a llevar a cabo a qué? Ansiedad. Tenemos una quinta y es la desgracia y el malestar humano están provocados por las circunstancias externas y la gente no tiene capacidad para controlar sus emociones. Entonces, acá es cuando tenemos que ese malestar es insoportable, no puedo soportarlo. Es una creencia de si algo es difícil, si algo es doloroso, entonces yo no lo voy a soportar y debo evitarlo a toda costa. Entonces, claro, hay una evitación, hay una falta en el paciente de resiliencia, hay una dependencia de esa gratificación de lo que es inmediato, de las cosas inmediatas. Tenemos otra creencia irracional, que es el pasado determina mi presente, es la nueva y la que les estoy explicando. Entonces, lo que me ocurrió en el pasado seguirá afectándome siempre. Entonces, el pasado determina mi presente y futuro. La creencia es como tuve malas experiencias en el pasado, entonces yo ya no puedo ser feliz o seguiré siendo una persona infeliz y no puedo cambiarlo. La consecuencia al fin y al cabo es que la persona va a vivir todo el tiempo con con una sensación de desesperanza, con victimismo, con evitación del cambio, una creencia que nos puede dar un paciente con esta novena, pues con esta novena creencia irracional es un ejemplo, una paciente que me decía, es que yo todo el tiempo en mi pasado tuve relaciones interpersonales o vínculos interpersonales donde siempre me fallaron, entonces ya todo el tiempo voy a conseguir personas que me fallen. Entonces, por lo que ocurrió una o dos veces, la persona también lo generaliza. Lo que ocurrió en el pasado, entonces la persona piensa que todo el tiempo va a ser exactamente igual o que todas las personas son exactamente iguales. Otra creencia es los problemas de los demás. Este 10 las creencias de los demás son terribles y debo preocuparme por ellos. Entonces la creencia es no puedo ser feliz si otros están sufriendo y debo preocuparme intensamente por sus problemas. Entonces la consecuencia va a ser ansiedad, va a ser un desgaste emocional, va a ser una falta de límites personales porque pues los problemas de los demás piensa que son terribles y que por eso entonces, como son terribles, debe preocuparse por ellos. Acá hay algo importante y es que obviamente pues hay que ser altruistas, hay que ser personas bondadosas, sí, pero pues hasta qué punto de pronto tenemos esos límites personales. Acá son personas que no tienen límites personales y acá les voy a contar el caso de una paciente. La paciente tenía una familia. Resulta que en su familia, pues eran dos hijos ya grandes, pues ya uno estaba adolescente y ya el otro ya estaba entrando a la universidad y tenía a su esposo. Pero resulta que era una paciente que estaba muy vinculada con los demás, entonces todo el tiempo quería darle a los demás y no a ella misma. Y cuando me refiero a los demás, no era su familia, era a los demás, a vecinos, a sus amigos, a las personas externas. Y llegó un punto donde ya consultó a terapia porque tenía una fractura en esa relación con su familia,
porque todo el tiempo era los demás, los demás, los demás. Entonces, por ejemplo, muchas veces su familia de pronto tenía dificultades económicas y ella lo que hacía era dar mercado, pues era dar, sí, el mercado, pues como para poder comer a los demás y a su familia no. Entonces, ¿hasta qué punto tienen límites personales? Y la persona todo el tiempo estaba preocupada por los demás. Ella decía, yo y mi familia no podemos, mi familia y yo no podemos ser felices porque hay personas que están sufriendo. Entonces es ahí donde la persona al fin y al cabo, esa creencia irracional, lo va a llevar a qué? A tener, pues, obviamente una ruptura familiar, como en este caso de la paciente, y también a tener pocos límites y una ansiedad, porque sabemos que hay personas que están muy bien, mejor que nosotros, pero hay personas que están igual que nosotros, o personas que están por debajo de nosotros, y esa es como la cadena natural desafortunada de la vida. Entonces, tenemos esa creencia irracional o tenemos otra, que es la octava, y es siempre debe haber una solución perfecta para todo, que es la 11. Ya les voy a explicar estas tres. Y aquí tenemos entonces una creencia y es, si no hay una solución perfecta para mis problemas, entonces no hay ninguna solución en absoluto. La consecuencia es que la persona va a estar indecisa, porque entonces o tomo este camino o tomo este camino, va a rumiar en esa decisión, entonces será aquí, será allá, eso se llama parálisis por análisis, analiza todas las variables, pero no toma una decisión. Y también va a tener un sentimiento de desesperanza, porque no siempre va a haber una solución perfecta para todo. En todo vamos a tener consecuencias positivas y consecuencias negativas, vamos a tener pérdidas y ganancias en todas las decisiones que tomamos. Este es, por ejemplo, una parte de una creencia irracional catastrófica y dice lo siguiente: si algo es o puede ser peligroso, debo sentirme terriblemente inquieto por ello y debo pensar constantemente en la posibilidad de que ocurra. Entonces, si por ejemplo, eh, acá, que hay metro, eh, si una persona se monta al metro, entonces va a pensar que, no sé, alguien se va a tirar al metro, es decir, pues a las vías del metro, a las vías férreas. Entonces, todo el tiempo la persona está sintiéndose inquieto porque entonces todo el tiempo va a montar el metro y todo el tiempo va a estar pensando, el metro se va a parar porque alguien se va a tirar allí. Entonces, todo el tiempo se va a sentir inquieto, la persona va a tener obviamente ansiedad. Tenemos la 7, que es más fácil evitar las responsabilidades y dificultades de la vida que hacerles frente. Y la otra, pues que esta se relaciona mucho con este, y esta es, debo depender de los demás y necesito a alguien más fuerte en quien confiar. Entonces, es un sentimiento de invalidación, de minusvalía. Y como les mencionaba, estas creencias irracionales se recopilan en estos cuatro grupos. Realmente para Ellis, cualquier perturbación emocional va a estar relacionada con gran probabilidad de que algunas de estas creencias irracionales que se agrupan en estos grandes conjuntos se puedan ver vinculados con lo que son las distorsiones cognitivas de Beck. Entonces, esas actitudes de exigencia, esas necesidades que son perturbadoras, van a facilitar esas distorsiones cognitivas, donde entre ellas destacamos las siguientes: una abstracción selectiva, el pensamiento todo o nada, que es el pensamiento dicotómico, ya vamos a ver a Beck, una generalización, los deberías, por ejemplo, la visión catastrófica, que la visión catastrófica, pues si la queremos analizar, es esta: si algo es o puede ser peligroso, debo sentirme terriblemente inquieto por ello y debo pensar todo el tiempo la probabilidad de que ocurra. Entonces son creencias irracionales que, pues, según Ellis, estas creencias irracionales pueden ser desafiantes de cambiar, pero que la idea es eso, es que sean desafiadas, que esas creencias sean reemplazadas por creencias más racionales, por creencias más objetivas, lo que va a reducir también en el paciente ese malestar emocional y mejorar al fin y al cabo pues la calidad de vida. Imagínense todo el tiempo no pensando, existe una solución perfecta para cada problema. La persona va a estar todo el tiempo pues hipervigilante, la persona va a estar todo el tiempo pues obviamente con una, una sensación incómoda. Entonces vamos a ver un resumen de esas creencias, de esas 11 creencias,
para que podamos entonces trabajar el caso. Bueno, vamos a salir entonces a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a ver entonces el caso clínico del que les estaba hablando para que lo podamos entonces trabajar. Por acá entonces les voy a dejar nuevamente la información de la coordinadora Paula, los números, entonces dos números en donde se pueden comunicar, le escriben coordinadora Paula, a la coordinadora Paula, para que entonces puedan tener esa información sobre el material de esto. Bueno, vamos a resolver algunas dudas antes de entrar a conocer el caso clínico. La idea es que ustedes entonces tengan también como eh, pues el factor de pues como muy claro de lo que es la técnica ABC y de lo que son las creencias irracionales. Recuerden que estamos viendo a Albert Ellis. Entonces, ¿qué dudas de pronto les han surgido de Albert Ellis, de las creencias irracionales, para que ya entremos a conocer el caso clínico? Bueno, por acá hay una pregunta y dice lo siguiente. Si es posible que en esas creencias irracionales se formen o se somaticen algunos otros componentes, sí. Entonces, pues esas creencias irracionales pueden jugar un papel fundamental en lo que es la formación, en lo que es ese mantenimiento, incluso en lo que es la somatización de varios trastornos, incluido, por ejemplo, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿cómo se da? En el TOC, muchas veces esas obsesiones, esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos que son en el paciente con TOC recurrentes, que son angustiantes, están sostenidas en parte, no siempre, por creencias que son irracionales, creencias que son disfuncionales. Por ejemplo, si tengo un paciente con TOC que pueda tener, sí, sí, no importa, me puedes hacer una pregunta de bandura, no hay problema, con toda tranquilidad. Mientras respondo, si quieres este del TOC, me puedes ir diligenciando la pregunta de bandura. Entonces, en el TOC se puede crear esas creencias irracionales, esas creencias disfuncionales. Entonces, una creencia irracional que podemos ver en la persona con trastorno obsesivo compulsivo es, si no controlo mis sentimientos, algo malo va a pasar y será todo mi culpa. Entonces, muy posiblemente, pues eso lo lleve a qué? A que la persona comience a hacer de pronto compulsiones para poder, entre comillas, neutralizar ese pensamiento, como lavarse las manos, revisar una y otra vez cosas, revisar si cerraron todas las ventanas una y otra vez, a pesar de que ya saben que las cerraron. Es decir, en el TOC, los pacientes son conscientes, los pacientes saben que ya cerraron previamente las cerraduras, que ya cerraron el grifo, que ya cerraron las ventanas, que ya hicieron una y otra vez una actividad, pero lo vuelven a hacer porque tienen esa necesidad de neutralizar esos pensamientos. Podríamos llamarlo creencias irracionales. Son disfuncionales. Entonces, esto los lleva a que también ese cuerpo responda a una somatización, una tensión muscular, una fatiga, los dolores, el insomnio. Entonces, la pregunta que nos hacían acá era si es posible que esas creencias irracionales de Albert Ellis formen o somaticen trastornos. Y me da un ejemplo, el TOC. Y sí,
¿Y qué tipo de creencias irracionales pueden estar presentes en el TOC? Entonces, primero una intolerancia a la incertidumbre. Entonces, necesito estar 100% seguro de que yo cerré el grifo para que todo esté 100% bien. Entonces, miren que cuando yo digo necesito estar 100% seguro, es un absolutista, es un absoluto. Yo no puedo estar 100% seguro de algo. Es decir, yo puedo sí tener claro que aquí cerré el grifo, pero ya, hasta ahí. Y hay una responsabilidad que es exagerada. Entonces, en esto, ¿qué pasa? En esto pasa que cuando me refiero que hay una responsabilidad exagerada es porque las personas con TOC, si no hago esto, entonces podría pasar algo terrible por mi culpa. También hay una valorización del pensamiento, es decir, pensar en algo malo. Entonces, pensar en algo que es tan malo como hacerlo. Entonces, es una función de pensamiento y acción y un perfeccionismo extremo. Entonces ahí es donde yo les digo que también hay una parálisis por análisis, que todo tiene que estar exactamente bien, o si no, va a estar mal. Entonces son ideas que cuando se cronifican pueden no solamente causar un trastorno obsesivo compulsivo, porque pues no es el único factor que explica el TOC. El TOC tiene que ver con muchos ámbitos, sino que también aumenta esa ansiedad, aumenta esa parte de la hipocondría, los síntomas físicos, que ya sería la pregunta que tú me haces, que la somatización, pero también otros trastornos que se pueden vincular, que se pueden relacionar. Entonces, desde la terapia cognitivo-conductual, la idea es que desde la TREC se identifiquen cuáles son las creencias irracionales que están manteniendo también el TOC. Como les mencioné, el TOC no solo tiene creencias irracionales, es como una parte del rompecabezas, porque el TOC tiene que ver con muchos otros componentes, por ejemplo, del control de impulsos. La idea es reestructurar esas creencias para reducir en el paciente esa ansiedad, esos síntomas. No solo se van a trabajar desde la TREC, también hay otra técnica que es la EPR, que es una técnica, pues es un modelo de exposición y prevención de respuestas, en ese caso específico de TOC. Entonces, sí, pues en resumidos términos, creo que esa formación de los trastornos a partir de las creencias irracionales, pues que son formadas pues, por distorsiones cognitivas, si queremos unificar a Beck y a Ellis, que se compaginan muy bien, el mundo, los demás, de uno mismo, pues obviamente son creencias irracionales y son típicos, por ejemplo, debo ser amado y aprobado por todos, no puedo soportar que las cosas salgan mal, es terrible cuando las cosas no son o no salen como yo quiero, que es lo que veíamos. Pues esas creencias pueden llevar a desarrollar no solamente TOC, pero por ejemplo una ansiedad por miedo a fallar, por miedo a no agradar, la depresión también, porque si todo el tiempo me estoy haciendo autoevaluaciones o autodevaluaciones negativas, algo que es constante todo el tiempo, entonces estoy pensando en mi trabajo lo voy a hacer mal, no soy capaz, o puedo pensar otra persona lo podría hacer mejor que yo. Todo el tiempo voy a estar teniendo obviamente pues ese pensamiento rumiante negativo que desemboca en la depresión y una fobia también, de hecho, pues por una catastrofización del peligro, eh, donde todo el tiempo, si voy a estar pensando, no puedo montar en un transporte público, no me puedo montar en un bus porque sé que todo el tiempo de pronto van a mucha velocidad, entonces pues así se puede crear una fobia. Entonces, ese mantenimiento de síntomas y la somatización, cuando hablamos de Beck, perdón, cuando hablamos de Albert Ellis, cuando esas creencias no se cuestionan, cuando la persona todo el tiempo, toda su vida ha mantenido esas creencias se refuerzan. Es decir, si yo estoy en un trabajo, supongamos con David, que era el caso que les mostré, si David estuviera, por ejemplo, en un entorno laboral, David, el caso que fue el primero que trabajamos, si David estuviera todo el tiempo en un entorno laboral donde de pronto su jefe le dice, es que tú no sabes, tú no lo haces bien, tú no eres buen trabajador, refuerza esa creencia. Así, realmente, David, que es el paciente que no sé si se acuerdan de él, que estábamos trabajando, pues que fue el caso pequeño que les mostré, de pronto David, claro, así va a reforzar esa parte. Entonces el cuerpo comienza a expresar lo que la mente no resuelve. Eso se llama somatización, que de hecho pues hay mucha investigación acá.
Una persona, por ejemplo, con una creencia de si no soy perfecto, entonces valgo menos que los demás, puede desarrollar, por ejemplo, una ansiedad crónica, insomnio, porque todo el tiempo va a estar pensando en tengo que ser mejor. A eso me refiero con la somatización. Eh, Migrañas, esas cefaleas crónicas. Una persona entonces que tenga otra creencia otro ejemplo, si algo malo puede pasar, pasará y será todo mi culpa. Entonces una persona puede tener conductas obsesivo-compulsivas, dolores musculares por esa tensión constante. Entonces esa somatización tiene que ver mucho con ese miedo excesivo, con esas creencias que se pueden evitar, pero que de pronto el paciente no lo trabaja y que realmente esas creencias irracionales activan continuamente el sistema nervioso simpático generando entonces esos síntomas físicos mucho más reales. En resumen, sí, las creencias irracionales no solo van a influir en la mente. Recuerden que es mente, pues pensamiento, emoción y conducta, pero yo le añadiría otra, que es la parte también del sistema nervioso, afectan el cuerpo. Entonces los trastornos emocionales muchas veces tienen raíces cognitivas, sí, y esa somatización es esa manifestación física de una carga emocional, una carga mental no procesada adecuadamente. Las migrañas, obviamente, tiene un componente biológico, pero también a nivel emocional que debemos tener muy, muy en cuenta. Bueno, por acá nos mencionaban de Bandura, sí, de Bandura. Entonces, nos preguntan, pues son dos preguntas relacionadas con Bandura. Acá nuevamente hago pues como un paréntesis. Eh, la primera es, Bandura fue criticado por experimentar con niños. Y la segunda pregunta, ¿cómo puedo reeducar a los niños luego de presenciar violencia en el experimento del muñeco bobo? Entonces, acá recuerden que Bandura hizo un experimento pues como del muñeco bobo. Entonces, sí, Albert Bandura fue muy criticado. Eh, y bueno, y Albert Bandura, y pues también hemos visto como muchos otros terapeutas conductuales que fueron criticados. Bandura fue como que el intermedio entre cognitivo y conductual. Pero ese experimento del muñeco Hugo, que fue un experimento que de pronto, pues para la época ya era revolucionario, en 1960, en esa década, pues empezó como a dar ciertas preocupaciones éticas, porque claro, Bandura expuso, recordemos, a niños, niños pequeños, a comportamientos que son violentos de adultos, que era el adulto golpeando al muñeco. Entonces hay un riesgo de que los niños se imitaran esas conductas. Entonces, aunque sí, en esa época, pues década 1960, principios de 1960, esos estándares éticos de pronto de la investigación eran menos estrictos que hoy. Hoy en día son sumamente estrictos. Hay muchas normas hoy en día. Pues algunos colegas, algunos críticos empezaron de pronto a señalar que no era adecuado como inducir, porque recordemos que el indujo comportamientos agresivos en niños sin mecanismos claros de pronto para deshacerse de esa influencia. Hoy en día hay muchas normas éticas, APA, la asociación APA empieza a también a hablar de lo que es la restricción y esos planes estrictos sí fue muy criticado. Y referente a tu otra pregunta, es como, pues, cómo reeduco, cómo reduzco esos comportamientos de pronto de niños violentos después del experimento, o sea, el experimento o a nivel general. Pues no hay una evidencia muy clara de Bandura, del experimento específicamente del muñeco bobo, que de pronto tenga o hubiese sí, una reeducación o un descondicionamiento, si lo queremos llamar así, de los niños que participaron en ese experimento del muñeco. Pero sí, cuando uno ya mira los libros de literatura, cuando uno ya como que empieza a mirar a través de la historia, pues de esos reportes originales, que de hecho pues son muy interesantes, no se observó como tal una conducta inmediata, pero no se detalla como tal que Bandura hizo un seguimiento para de pronto, entre comillas, revertir esos posibles efectos negativos, solo se quedó como en el investigamiento, en la investigación. Entonces se asume que pues con esa exposición, como la exposición fue muy corta, solo fue como a través de la observación y en un entorno controlado, de pronto el impacto a largo plazo de los niños que estuvieron presentes en ese experimento quizás no fue tan significativo, como por ejemplo el caso ya de un niño que todo el tiempo esté viendo a su mamá, a su papá,
su mamá golpeara a su papá o su papá golpeara a su mamá, porque pues es en ambos casos que a veces se da. Ahí sí se puede crear condicionamiento. Pero realmente como el experimento del muñeco, pues fue como, eh, pues pues solamente fue una vez, no fue varias veces. Entonces de pronto yo supongo que realmente, y con lo que pues he podido leer en la literatura, no fue que Bandura haya de pronto pues como generalizado esa conducta violenta de los niños, ya de diferente si yo tengo un niño que todo el tiempo está expuesto a violencia, donde recordemos que Bandura decía, sí, es que el aprendizaje se da también por ese componente social. Vamos entonces a ver el caso clínico de las creencias irracionales de la TREC. Voy a compartir por acá. mm, es este. Entonces, caso clínico TREC, vamos a ver. Entonces, Sebastián, 32 años, ingeniero de sistemas, soltero, dice lo siguiente: me siento un fracaso y no puedo superar los errores que cometo en el trabajo. ¿Cuál fue la evaluación inicial o el motivo de consulta? Entonces, Sebastián acude a consulta por presentar una ansiedad, por tener sentimientos de insuficiencia relacionados con su desempeño laboral. Refiere que cualquier error que comete en su trabajo le genera pensamientos autodestructivos, afectando su autoestima y relaciones interpersonales. Menciona que desde la universidad ha sentido una necesidad extrema de ser perfecto y que el más mínimo error le genera una fuerte autocrítica y vergüenza. En su trabajo actual, cuando recibe retroalimentación negativa, experimenta crisis de ansiedad, pensamientos de fracaso y evitación de responsabilidades. No presentaba Sebastián antecedentes psiquiátricos previos ni tampoco consumo de sustancias. Entonces, ¿cómo fue esta aplicación de la técnica ABC? A, que es el acontecimiento activador. Esto siempre se debe hacer, es un análisis inicial del pensamiento disfuncional. La técnica ABC es una técnica que empieza a transversalizar muchas otras técnicas. Ya de pronto con ese análisis de ABC empezamos ya como terapeutas cognitivo-conductuales a comprender muy bien cuál es el acontecimiento que siempre activa esas creencias irracionales en el paciente y cuáles son las diferentes consecuencias que de pronto los lleva a comportarse de manera agresiva, tener una ira, un sentimiento de ira de pronto desbordado. El acontecimiento activador es: su jefe le indicó que hubo un error en un informe que debía entregar. B, que fue la creencia irracional, fue la siguiente: no debo cometer errores jamás. Miren que es un absoluto: no debo cometer errores jamás. Si me equivoco, soy un fracaso. Mi jefe pensará que soy incompetente y me despedirá. Y la consecuencia, entonces, al fin y al cabo, ya hemos visto en muchas otras consecuencias de creencias irracionales: ansiedad extrema, autocrítica destructiva, miedo a la evaluación, evitación de nuevas tareas que de pronto son para él complejas, porque claro, él tiene un sentimiento de fracaso, entonces lo lleva también de pronto a procrastinar, a evitar conductas, perdón, a evitar tareas que él percibe como complicadas. Había varios desafíos acá en esa reestructuración cognitiva. Era hacer una disputa cognitiva, era cuestionar en Sebastián esas creencias que son irracionales a través del método socrático. Entonces, por ejemplo, existe una ley universal que diga que debe ser perfecto. El razonamiento es no, no todos los seres humanos cometen, pues no, todos los seres humanos cometen errores. Lo segundo es: tener un error significa que eres un fracaso total. Estas preguntas se le debe hacer al paciente, es decir, la idea es que el paciente mismo analice qué aspectos, por ejemplo, son irracionales, que él mismo caiga en la cuenta. Razonamiento. No, cometer errores es una forma y parte pues, de un proceso natural del aprendizaje. Un solo error define tu competencia profesional. El razonamiento, ¿cuál sería? No, mi desempeño no se reduce a un solo informe mal hecho. Todas estas, estos cuestiones, este cuestionamiento socrático permite que el paciente caiga en cuenta de que de pronto
pues sus creencias son irracionales, que sus creencias pues no son eh, desde lo real, porque recuerden que el paciente siempre cree que su creencia es real, o sea, que lo que es verdad, aunque es irracional, pues no está, es decir, no está basado pues en hechos reales. Entonces la idea es hacer una reestructuración cognitiva de esas creencias irracionales para que se vuelvan creencias racionales. Entonces, ¿qué hace la reestructuración cognitiva como tal? Pues es la técnica que es la técnica central de la terapia racional emotivo-conductual de la TREC, que ya hemos visto entonces como tal su objetivo, pero el objetivo puntual de la técnica de reestructuración cognitiva es ayudar, por ejemplo, en este caso a Sebastián a que pueda identificar, a que pueda cuestionar y modificar esas creencias, que él mismo las identifique, obvio, con pues nuestra ayuda, nuestro enfoque, pero que también él las pueda modificar y que tenga unos pensamientos mucho más funcionales que le puedan generar de pronto mayor estabilidad emocional, que pueda de pronto enfrentarse a retos que miren, por ejemplo, acá arriba me voy a devolver, que él no se enfrentaba a retos nuevos, a tareas nuevas, porque siempre tenía una creencia irracional. Entonces, a esto apunta esta parte de la reestructuración cognitiva, a que el paciente pueda tener pensamientos funcionales y ahí es donde está, primero se debe hacer esa interpretación. A, eventos activador, lo que le sucede a Sebastián. B, esas creencias sobre el evento de Sebastián y las consecuencias emocionales de esas creencias. Entonces, el proceso de reestructuración cognitiva, que como tal les menciono es la técnica, es primero detectar el pensamiento o esa creencia racional del paciente. Por ejemplo, que Sebastián decía, si yo fracaso en algo, entonces soy un inútil. Si yo fracaso en algo, entonces no voy a lograr nada. Entonces, eso es primero detectar, es el primer paso. Luego hacer una disputa, es decir, cuestionar esa creencia irracional, que es lo que vemos acá. Por ejemplo, ¿qué evidencia tienes de que esto sea cierto? Eh, ¿Que esta creencia es lógica o es útil para ti o hay otra forma de verlo diferente a como lo estás viendo en este momento? Lo tercero, que ya sí sería ese sustituir esa creencia por otra creencia más racional, mucho más adaptativa. Un ejemplo es, pues un ejemplo de creencia racional alternativa es lo que les estoy mostrando ahí. Otro podría ser fracasar, no es algo que me convierta en una persona inútil, simplemente significa que yo soy humano y que yo puedo mejorar. La idea es eso, que el paciente llegue a ese análisis difícil, sí, no se hace en una sola consulta, pero que también hay que tener en cuenta que a veces hay pacientes que tienen muy arraigadas esas creencias irracionales, sobre todo pacientes que muestran una inflexibilidad cognitiva alta, que tienden hacia esa inflexibilidad, pero en general, en resumen, es eso. Reestructurar cognitivamente es transformar esos pensamientos automáticos, irracionales, en pensamientos más realistas, en pensamientos más objetivos, para que puedan reducir ese malestar emocional y favorecer conductas mucho más adaptativas. En este caso, por ejemplo, pues con Sebastián, eh, para él esto de cometer errores que no formaba parte de la premisa era muy arraigado. Entonces, primero método socrático, luego así la reestructuración cognitiva. Entonces, miren, por ejemplo, esta, creencias más racionales y adaptativas. Un ejemplo, que luego ya, pues como con Sebastián se realizó, ya tenía unas creencias mucho más adaptativas. Como les digo, no se hace de la noche a la mañana. No es que el paciente entonces ya, luego de 2 consultas, ya no tenga creencias irracionales y ya sea una persona sumamente funcional. No, esto no se hace de la noche a la mañana. Creo que hay muchas recaídas en los pacientes, sobre todo si no hay una buena flexibilidad mental. Entonces, un ejemplo de lo que se logró con Sebastián es este. Es deseable hacer bien mi trabajo, pero no necesito ser perfecto para ser valioso o no necesito ser perfecto para ser exitoso. Cometer errores no me hace un fracaso, puedo aprender y mejorar. Y esta, la retroalimentación, es una oportunidad para crecer, no un ataque personal, porque él pensaba que cuando su jefe le llamaba la atención o que su jefe de pronto le hacía una pequeña devolución de sus informes, ya entonces lo iban a echar. Entonces ahí también tenía un pensamiento catastrófico.
pero él siempre pensaba, adicional de que tenía una catastrofización, de que todo el tiempo, entonces cuando le hacían una devolución era porque pues lo estaban atacando o lo estaban devaluando. Entonces, ese es otro. Puedo manejar ansiedad, puedo manejar la ansiedad si acepto que me enfoco en la solución en lugar del problema. Entonces, acá van a ver esa intervención que se le hizo a Sebastián y esas técnicas complementarias. Vamos a darnos unos 4 minutos para que puedan leer el caso, puedan analizar y puedan entonces tener como una mejor comprensión y conclusión desde la terapia racional emotivo-conductual. Recuerden, unos 5 minutos aproximadamente, 4 minutos, creo yo, 4 minutos aproximadamente para que puedan mirar bien el caso. Conclusión, entonces nosotros podemos ver, bueno, ahí esa parte le puedes escribir a la coordinadora Paula. Con ella es todo el tema a nivel administrativo, para la parte de la certificación y la duda que en este momento me estás diciendo. Con los dos números de la coordinadora Paula, en un momento te los vuelvo a compartir, son dos, no sé si ya le has escrito a la coordinadora. Por acá, bueno, bueno, la conclusión. Entonces, en conclusión, por ejemplo, con Sebastián, se hizo una reestructuración cognitiva de ese modelo ABC de Albert Ellis, que lo que hizo fue que él pudiera identificar y que se pudieran, pues, modificar esas creencias irracionales sobre el error que de pronto él tenía del fracaso. La idea es que siempre se haga una intervención con técnicas complementarias, entonces, por ejemplo, registro de pensamientos automáticos, que es una técnica, pues, una herramienta más fácil de Beck, no de Ellis, de Beck. El modelado, por ejemplo, y juego de roles, una práctica de autocompasión, para que entonces se pueda hacer un trabajo realmente integral. Ahora por acá me estaban haciendo una pregunta y era la siguiente: ¿cómo se debería de proceder ante posibles recaídas? Se comienza de nuevo con la técnica ABC, o existe otra forma. Entonces, es a veces muy común cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que tengan o que tienen mm, una estructura de pensamiento muy inflexible. De hecho, muy buena pregunta, el modelo de terapia racional emotivo-conductual. Esas recaídas se consideran de pronto normales y también en la TREC, pues, perdón, en la terapia cognitiva en general son normales, son esperables. Es decir, pues ningún proceso es milagroso, ni tampoco, por ejemplo, la parte farmacológica, ni la parte a nivel de la terapia, es decir, nada es milagroso. Todo es un proceso, todo requiere, pues, de también de una recaída también, es más que esperable en el proceso de cambio, pero no se trata de pronto de empezar de cero con el ABC, con la técnica ABC de forma rígida, sino más bien usar de pronto el mismo esquema de manera más flexible para poder afrontar también esas recaídas eh, del paciente. Entonces, ¿cómo se debería proceder? O, por ejemplo, como Graciela, que es la que nos pregunta, Graciela Bader, creo que se pronuncia así, Albani. eh, cómo deberías proceder si tienes este tipo de pacientes? Entonces, primero, pues normalizar la recaída, entender que recaer no significa que la técnica de pronto fracasó al principio. Ellis, de hecho, nos dice que hay que insistir porque los seres humanos a veces tenemos muchas creencias irracionales muy arraigadas y que ahí entonces estaríamos nosotros como terapeutas cayendo también de pronto en una creencia irracional de que pues, la técnica va a salir perfecta a la primera vez y no es así. Eso depende pues mucho de los pacientes, pero es irracional exigir la perfección incluso en la técnica. Entonces, aplicar nuevamente el modelo de la ABC, pues sí, podría ser, pero no desde el principio. Es decir, analizar más bien qué situación gatilló esa recaída, porque también puede ser que una situación adversa gatille nuevamente esa recaída. También explorar esas creencias irracionales que reaparecieron o que no se reestructuraron, que de pronto no se hizo una disputa completa de parte del profesional, porque a veces no solamente son los pacientes, sino que también nosotros podemos tener ciertos errores en la técnica
y como consecuencia, pues observar esas emociones y esas conductas que resurgieron. Entonces, luego de continuar con la técnica ABC, pues volverla de pronto no hacer desde el principio, sino analizar desde el punto donde estamos, no desde el punto de partida, sino hasta dónde hemos llegado, qué aspectos, por ejemplo, podemos de pronto modificar o qué variables no tuvimos en cuenta. Entonces, luego continuar con qué. Con la D, que como les mencioné, es disputar esas creencias irracionales, cuestionarlas, debatirlas nuevamente, esos efectos, que sería la E, reemplazar esas creencias por otras más objetivas, más centradas en la realidad, y la F, pues ya sería pues que el paciente tenga unas nuevas emociones, unas nuevas conductas, es decir, que se consolide las respuestas más sanas. Sí hay que analizar y hay que tener en cuenta esta variable que de pronto no se tuvo presente antes y es analizar ese patrón de recaídas, es decir, reflexionar si hay áreas donde, por ejemplo, esa disputa no fue pues el método socrático, que de pronto no fue lo suficientemente fuerte o si hay nuevas situaciones que requieren nuevos cuestionamientos y prevenir también futuras recaídas. No estamos exentos que de pronto el paciente vuelva a recaer. Es decir, en las recaídas hace parte del proceso terapéutico, por eso como terapeutas cognitivo-conductuales y pues creo que en cualquier enfoque es importante tener en cuenta que van a haber recaídas y que por eso no nos vamos a sentir frustrados. Es decir, aprender de esa experiencia del paciente para identificar y estar muy atento de esas señales tempranas y poder fortalecer mucho más esas creencias racionales. Entonces, en resumen, no se empieza desde cero, sino que ya se usa nuevamente ese modelo ABC y DEF de forma más continua, de una manera más preventiva, pues como una herramienta de mantenimiento, una herramienta también de aprendizaje, y la recaída entonces se convierte pues en una oportunidad, de hecho, pues como para profundizar en ese cambio más racional. Pero desde el punto en que vamos, el enfoque entonces que continúe allí. Vamos entonces a ver esa terapia cognitiva de Beck. Beck y Albert Ellis se complementan muchísimo porque, como les mencionaba hace un rato, cuando pues para Ellis cualquier perturbación emocional está relacionada también con esas distorsiones cognitivas, cuando ya entremos a analizar muy bien cuáles son los tipos de distorsiones cognitivas, van a ver que muchas de estas se relacionan, se asemejan o hacen un símil con las creencias irracionales de Ellis. Antes de ello, entonces vamos a ver una introducción, así como ya hemos hecho en los otros temas, para las personas que de pronto es la primera vez que ustedes ven lo que es Beck, para que tengan en cuenta qué es Beck en cuanto a esa parte de las distorsiones cognitivas, que de hecho es un tema pues muy interesante. Mm, estaba grabando esa partecita. Entonces, por acá es importante recordar los números de la coordinadora Paula, que ya les voy a colocar acá. Entonces, números de la coordinadora Paula para la persona que me estaba preguntando hace un rato dónde, dónde podía comunicarse. Entonces, en alguno de los dos números, recuerden entonces que el día, el día lunes vamos a trabajar con esa terapia cognitiva de Beck. Que recuerden que para Beck ese sufrimiento se da por esa interpretación, esa valoración subjetiva de los eventos y que pues no son los sucesos en sí mismos, sino la interpretación, que con Beck vamos a trabajar esto, las distorsiones cognitivas, errores o procesamiento anómalo de la información, maneras equívocas de pensamiento que aparecen en forma de pensamientos automáticos. ¿Por qué pensamientos automáticos? Porque el mismo paciente pues no tiene un control sobre esos pensamientos. Ya cuando los identifica, ya cuando dice como, ah, bueno, es que es un pensamiento que inmediatamente llega después de, ya se vuelven mucho más conscientes. Pero que esos pensamientos automáticos, por lo general, el paciente los ve como ciertos. El paciente cree que esos pensamientos automáticos son verídicos, pues que se activan
esos pensamientos automáticos es al activarse esos esquemas que ya vamos a ver el lunes, que son muy característicos, por ejemplo, en personas ansiosas. Beck nos da una triada de la depresión también, pues esos productos cognitivos son más adaptativos, son más negativos, y ahí es cuando aparecen esos pensamientos automáticos, que son diálogos, se puede llamar diálogos internos, pensamientos o imágenes que aparecen ante una situación determinada, y los pacientes, esos pensamientos automáticos, los suelen considerar verídicos, son para ellos verdad, es decir, los consideran como afirmaciones verdaderas que no son distorsionadas para ellos y que realmente son aprendidos. Son aprendidos, siempre van a ser creídos por el paciente, entonces el paciente todo el tiempo está buscando como reforzar y ver como cierto estos pensamientos automáticos en forma de distorsiones cognitivas. Entonces, esto lo vamos a ampliar mucho más el lunes. El lunes entonces nos veremos. Recuerden que nosotros no tenemos clase los días domingos. Espero que descansen muchísimo mañana. En Colombia mañana es el día pues, de la celebración del Día de la Madre. Creo que muchos empiezan desde hoy. Entonces, espero que tengan un muy buen domingo, que si en sus países son pues, celebración del Día de la Madre, no sé, en Colombia sí es mañana, no sé si en los otros países también, eh, lo puedan celebrar mucho con sus mamás. Dime, Cristina, tranquila, dime. Entonces, que tengan muy buen Día de la Madre y si de pronto tienen sus mamás que no están aquí en el plano terrenal, espero entonces que igual lo recuerden con mucho cariño y que también es celebrar. Liz, dime tu pregunta. Bueno, Cris nos pregunta si el paciente nos dice si el paciente reconoce el pensamiento como dañino, ¿por qué le cuesta tanto salir de él? Desde Beck o desde ellos, pues te lo voy a explicar allí. Los pacientes reconocen, de hecho es muy buena pregunta porque los pacientes saben, este pensamiento es dañino, pero pues no siempre el reconocerlo o el saber que es dañino es suficiente para poder salir de ese pensamiento. Entonces hay varias razones. Primero es un anclaje emocional. Pues aunque la persona sepa racionalmente que el pensamiento hace daño, ese pensamiento puede estar asociado a emociones muy intensas. Entonces, reconocer el daño es el primer paso, ¿cierto? Eso es lo importante. Pero a veces salir de ese pensamiento, pues el paciente no lo logra hacer y vuelve a caer en él. Entonces, ese pensamiento necesita trabajarse mancomunadamente con emociones, con hábitos mentales, con habilidades nuevas. De pronto puede haber que el paciente tenga un miedo al cambio, pues incluso si sabe que ese pensamiento es dañino, puede de pronto ofrecer una sensación de control o de previsibilidad. Un ejemplo, si el paciente sabe como que si no es bueno, perdón, si no hace las cosas exactamente como él quisiera, entonces es un paciente fracasado, pues o se siente fracasado. Entonces para él es como un control también. Y abandonarlo puede generar ansiedad, puede significar pues enfrentar lo desconocido, pero que la idea también es reestructurarlo y verlo de una forma mucho más objetiva. Yo voy a guardar esta pregunta que tú me haces, Cristina, porque la verdad es una pregunta muy buena para ampliarla el día lunes. Entonces arrancamos de una con esta pregunta para poder entonces eh, trabajar. Espero que entonces estén muy bien, que puedan, exacto, le funciona entre comillas, pero realmente es más la pérdida que la ganancia, Cris. Yo te explico esa parte el lunes. La verdad, muy buena pregunta. Entonces, espero que tengan muy buen domingo, que mañana entonces descansen bastante, que celebren con el Día de las Madres. Si no la tienen muy presente, eh, espero que la abracen desde la distancia, sea donde estés, y no está en el plano terrenal o si está pues como lejos de ustedes. Espero entonces que también la conmemoren y también puedan descansar. Nos vemos nuevamente el lunes. Chao.